La primavera, el Día del Estudiante, siempre fue ese lugar de encuentro para los más jóvenes, por supuesto para cada uno de los que estudian, y vino acompañado de, en algunas oportunidades, de celebraciones casi alocadas, ¿no? Sí, Decías sí. estudiante, celebración, liberación absoluta. Bueno, hemos tenido algunos casos en los que algunas cuestiones se han tenido que suspender, que hubo que mediar anteriormente para que algunas cosas no se hagan y demás, en cosas relacionadas con los excesos. Y este año, que va a ser muy particular desde todo punto de vista, ¿qué pasará también con los festejos de los estudiantes? ¿Y qué significa? ¿Es una oportunidad también para que la juventud empiece a replantear o empecemos a acompañar a los jóvenes desde otro punto de vista? De estos temas vamos a hablar con el doctor Gustavo Gómez, que ya nos está acompañando. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Es un fin de semana muy especial, ¿no? Sin lugar a dudas. Y cuando hablamos de consumos problemáticos, a veces estamos ligando mucho, en demasía, a los más jóvenes, asociándolos. Y una fecha tan particular para los jóvenes como la que viene también amerita un análisis, sin lugar a dudas. Sí, amerita un análisis, como ustedes lo decían, dentro del contexto de pandemia. Hoy estamos analizando todo dentro del contexto de pandemia y el problema del consumo estamos también analizándolo dentro de ese contexto. Al principio de la pandemia yo tuve una conferencia donde hablábamos de los factores de riesgo y los factores de protección que tenía la pandemia con respecto al consumo. Y uno de los factores de protección era que no se podía salir, es decir, no se podía salir en busca de la sustancia, que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando. Entonces esto que decía Emilio, que otras veces hubieron otros episodios y teníamos grandes concentraciones y habían grandes preparaciones para esta situación, bueno, la verdad que eran bastante peligrosas, si se quiere, y que daban preocupación a los papás y a las autoridades, a los gobiernos, por estas grandes manifestaciones. Entonces ahora nos encontramos ante una situación donde yo creo que la pandemia ofrece un factor protector en cuanto a lo masivo. No me atrevería a decir en cuanto al consumo. Eso sería un tema a debatir. Dos cosas se me ocurren para preguntarte, doctorazo, ¿cómo estás? Bienvenido. La primera es que escuché en varias oportunidades que esta pandemia ha generado un exceso en el consumo en todos los sectores, en todos los sectores etarios, digo. Los chicos no están exentos de esta realidad y que se ha transformado en una manera y una vía de escape. Y por otro lado, digo, la preocupación de los gobiernos me parece que está presente porque hemos tenido en los diferentes territorios, por lo menos hablando aquí del país, ya de algunos episodios relacionados con fiestas y demás, así que no sería descabellado pensar en que haya alguna cosa en la que los gobiernos tengan que estar pensando para que esto no suceda. Sí, tenés razón, la verdad es que tenés razón, eso no me lo había pensado, esta de las fiestas que han estado descubierto, y es también cierto, por eso yo decía, me refiero a la congregación, pero igualmente me imagino, Emilio, que no será tan masiva, porque no habrá 10.000 personas, digamos. No, claro, claro. sin duda. Y bueno, pero es muy interesante lo que vos planteás, porque igual pone en riesgo, en cierta manera, la situación en el momento que estamos viviendo. O sea, que me parece que es cierto lo que vos decís, hay que preocuparse y hay que hacer también un llamado de atención a los papás, a los padres, sobre todo si hablamos de personas adolescentes, jóvenes, que tengan familia, para evitar este tipo de cosas. ¿Te pasó en este tiempo de pandemia que algunas familias haya, en esta realidad de tener que estar más tiempo conviviendo juntos, que hayan descubierto algunas cosas en sus hijos por esta situación de pandemia? Sí, es lo que ha pasado, digamos, la gente ha estado pudiendo observar esas situaciones y eso fue uno de los factores protectores que aparecieron, por un lado. Por el otro lado, los factores de riesgo tienen que ver con lo contrario, con el hecho de que los conflictos que se suscitaron dentro del ambiente familiar generaron también malestares, digamos, que como vos decías también al principio, determinó que se tomara mayor cantidad. O sea, como decía, hay factores de riesgo y hay factores protectores. Pero en relación a lo que tiene que ver con la fiesta, bueno, esperemos que podamos llamar a la reflexión fundamental de todos, y especialmente de los padres y de los estudiantes, y veamos si podemos reinventarnos, como está tan de moda esta palabra, y a ver qué podemos hacer. El otro día estábamos en la radio con Daniel y mostrábamos una idea que tenían en Goya que hablaba de plantar árboles, digamos, y un concurso de
también de, ¿cómo era? Para hacer indumentarias, para hacer gráficos, no me sale el nombre ahora en este momento. Bueno, la verdad que una cosa llamar a la inventiva y llamar ¿Seguro? al hecho de la ecología me parece una buena alternativa para un festejo sano. Ese tipo de festejos, Gustavo, ¿cómo hacemos para que verdaderamente se instale un concepto o sea el principio de una transformación en un grupo social, los jóvenes, quizás acostumbrados a otro tipo de realidades o siempre en riesgo a caer en este tipo de consumos problemáticos? ¿Cómo se hace para continuar más allá de esta fecha específica? ¿Vos decís más allá de la primavera? Claro, sí. ¿Cómo damos un primer paso y empezamos en una transformación que no sea solamente un hecho aislado? Bueno, a mí me parece que sería analizar esto que estamos diciendo, es decir, viste que pudiste festejar el día sin que eso llegara a un exceso. Me parece que esa sería una salida, como siempre lo decimos, tiene que ver con el compromiso de todos y acá también obviamente entra la cultura. Y estamos todos metidos en esto, la familia, la cultura, la religión. Recién también ustedes hablaban de las festividades judías y escuchaba recién que en Israel no pueden festejar las festividades en familia. Entonces, esto me parece que marca un antes y un después que nos puede enseñar a que podamos festejar no de esa manera masiva, peligrosa y en exceso. Tomando conciencia y no obligando, no prohibiendo, ¿no? Eso también es clave. Por eso, me parece, ahí sí, es muy oportuno lo que vos decís. Siempre tratando de tener un diálogo, de tener una enseñanza y de tratar de ver cuáles son las consecuencias que tiene el exceso y el consumo de sustancias en un organismo y más que nada en un organismo de un adolescente. El doctor Gustavo Gómez y todo un equipo de profesionales trabaja en toda esta problemática que es el consumo problemático con un dispositivo que se llama El Camino. Están de alguna manera acompañando, no solamente hoy estamos hablando de los jóvenes, pero a toda aquella persona que está cerca de algún tipo de sustancia o no, pero los problemas empiezan a aparecer a partir de consumos y bueno, hay una ayuda permanente con un equipo de profesionales muy afinado que los acompaña, que acompaña todo el proceso y que tiene como concepto el hecho de que no son casos aislados. Cuando hay una persona que está en problemas, también hay que la colaboración viene dada por el entorno, ¿no? Una buena burbuja, digo. Sí, me parece que sí. Sí, viene dado por el entorno y hay que aclarar que recibimos las llamadas y invitamos a que la gente que tenga una dificultad nos consulte. ¿A qué número, doctor? Ojo, 3794. Ahí me confundió. Bueno, entonces 3794, ahí está. 3794. Veo que me psicopatea. Ese es el problema. No, pero bueno, no importa. 3794-346971. Carotti, déjenme decir como yo quiero. Gustavo. Y en las redes también, ¿no? En Como las redes dispositivo también, del Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Gracias.